¿Cómo estamos? Ahora vamos a presentar al subcomandante Marcos. Ahora que hemos estado comentando acerca de lo que es historia de México y en el que hemos ido agarrando personajes pues que han sido punta de lanza en realidad de la historia y que va formando todo ese engranaje para tener una visión geopolítica de México. Rafael Sebastián Guillén Vicente, conocido por su nombre de guerra, su comandante insurgente Marcos, y desde el 25 de mayo del 2014 el subcomandante Galeana o subcomandante insurgente Galeano. Todo esto va a empezar en Tampico, Tamaulipas, México, el día 19 de junio de 1957, que es cuando van a nacer. Él es el principal ideólogo, portavoz, comandante militar y uno de los líderes del grupo armado indigenista mexicano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El grupo armado hizo su aparición pública el día 1 de enero de 1994. Hemos estado hablando todo esto que está relacionado con Salinas de Gortari, en todo este periodo, en el que al lanzar una ofensiva militar que intentó pues tomar 7 cabeceras municipales del estado sureño mexicano de Chiapas. Demandado democracia, libertad, tierra, paz y justicia para las comunidades indígenas, eran pues se puede decir los temas que se estaban tratando. Rafael Sebastián Guillén Vicente, con apodos delegado Cero, comandante Marcos, subcomandante Galeano, subcomandante Cero y capitán insurgente Marcos, que eran los apodos. Nacido, como hemos dicho, en 1957 con 67 años, en Tampico, Tamaulipas, con nacionalidad mexicana y religión agnotismo. eh, Toda esta situación en la que va a marcar su educación en la Universidad Nacional Autónoma de México, con carrera de licenciado en filosofía de 1975 a 1979, su ocupación como político militar y filósofo, que ha estado activo desde 1994, emprendedor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tanto esa lealtad al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo que vendría a ser toda la rama militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con rango de subcomandante, todo este conflicto que se vino a dar en el levantamiento zapatistas tomada en San Cristóbal de la Casa en 1994. El subcomandante Marcos se distingue por su habilidad literaria e intelectuales y ese manejo en los medios masivos de comunicación desde enero de 1994, y gracias a sus comunicados publicados inicialmente en los periódicos mexicanos La Jornada y desde el blog de Zapatista, su imagen y su rostro siempre cubierto por un pasamontañas, ha recorrido el mundo como se puede decir ese símbolo de resistencia. Su nombre, que no es un acrónimo, como algunos han sugerido del propio Marcos dice, es el nombre de un compañero que murió y nosotros siempre tomamos los nombres de los que morían en esta idea de que uno no muere, sino que sigue tanto en la lucha. Por eso soy el subcomandante Marcos. Toda esta situación que vamos viendo, el día 9 de febrero de 1995, el gobierno mexicano declaró que conocía la identidad del subcomandante insurgente Marcos, y quien identificó como Rafael Sebastián Guillén Vicente, nacido el 19 de junio de 1957 en Tampico,
es alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Rafael Guillén es hermano de Mercedes Guillén Vicente, quien sigue siendo miembro activo del PRI y ha ocupado destacados puestos de responsabilidad en el estado de Tamaulipas. Rafael Sebastián Guillén Vicente es hijo de Alfonso Guillén, originario de Jicotecatl, y de María del Socorro Vicente González el estado de Tampico, y es el cuarto de 8 hermanos. Entre 1963 a 1969 estudió en el Colegio Félix de Jesús Rougier, dirigiendo por las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad, y en 1970 a 1976 va a estudiar con los jesuitas en el Instituto Cultural Tampico. Ya al abandonar su ciudad natal y se va a ir a vivir al Distrito Federal, en la que va a emprender pues toda esa situación que va a pues a ir formando esta se puede decir idea de proyectar una ayuda masiva al pueblo mexicano y en especial a los indígenas. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo este líder de grupo armado indigenista mexicano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todo lo que aquí va a ir sucediendo y que va a ir marcando esa fuerza de resistencia que va a empezar a tener y que va a desencadenar los sucesos que estarían marcados tanto en su vida personal como en el país. Cuando él se viene a vivir a la Ciudad de México para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, se graduó en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México con el trabajo de la tesis Filosofía y Educación, Prácticas Discursivas y Prácticas Ideológicas, Sujeto y Cambios Históricos en libros de texto oficiales para la educación primaria en México. Después va a comenzar a trabajar como profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, pues durante un breve estancia vivió en España, específicamente en Barcelona, donde trabajó en los almacenes El Corte Inglés. En 1992, en el mes de marzo, dio una conferencia sobre el Tratado del Libre Comercio a la Asociación de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia. Entonces afirmó que todavía era posible que la patria se expresara, pues con un grito atronador, exigiendo justicia, y que ojalá los mexicanos pudieran pues levantarse una mañana sin la necesidad de una máscara para vivir y para amar. Como muchas personas de su generación, Marcos fue afectada por la matanza de Tlatelolco en 1968. Él ingresó en una organización maoísta y pasó posteriormente al zapatismo. Sin embargo, el encuentro con los movimientos indígenas de Chiapas van a ir transformando su ideología, que lo va a ir acercando a visiones revolucionarias más comunistas. Otras ideas que ha expuesto en sus discursos y acciones están, se puede decir, más relacionadas con los ideales marxistas del italiano Antonio Gramsci, muy populares en México cuando él estudiaba en la universidad. El domingo 25 de mayo
del 2014, en la rueda de prensa que se realizó en homenaje a José Luis Solís Sánchez Galeano, zapatista asesinado el día 2 de mayo de ese mismo año en la comunidad de La Realidad por un grupo de paramilitares de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos histórica. El subcomandante Marcos anunció la desaparición del personaje, argumentó su retirada con el fin de una etapa y comienza otra nueva dentro de la lucha zapatista. Que ya había una generación que había podido mirarnos de frente y que podía escucharnos y hablarnos sin esperar pues guía o liderazgo ni pretender sumisión o seguimiento. El subcomandante Marcos siempre ha negado ser Rafael Guillén. La familia de este dice que siempre ha ignorado su paradero y nunca diría si Marcos y Rafael son la misma persona. En la carta pública del 25 de mayo del 2014 menciona que la persona detrás del personaje era un maestro que sale en fotos en el velorio de su padre en la Gran Marcha de la Ciudad de México en el 2001. Marcos visitó la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma Metropolitana durante su discurso, pues va a dejar claro que había estado allí antes. Todo este diario, desde el principio del levantamiento, aclaró a la prensa, no es marxista y en entrevistas ha declarado estar más influido por lo intelectual mexicano Carlos Monsiváis que por Carlos Marx. Su visión es anticapitalista, pero se rehúsa a proponer o a buscar una solución pues global a todos estos problemas que enfrentaron pues los sectores desposeídos y trata en cambio de unir todas las luchas que ya se dan sin tratar de imponer, pues se puede decir una visión o una metodología en particular. Además, Emiliano Zapata también ha manifestado admiración por el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. Toda esta situación, según sus propias narraciones, confirmadas pues por las visiones gubernamentales, Marcos llegó a Chiapas con algunos otros compañeros tras haber militado en las Fuerzas de Liberación Nacional. Había varios años llegó promoviendo la teoría maoísta, pero el encuentro con todo ese movimiento indígena de Chiapas transformó sus pensamientos y puso las comunidades indígenas en el centro de su praxis y discursos. El resultado pues fue más cercano a la teoría del marxismo estructuralista que pues se había mencionado originalmente, aunque si bien desde su pues tesis de licenciatura mostraba cierta influencia teóricas de Louis Althusser, Michel Foucault y Alain Badiou, entre otras ideas que han expuesto. Sus discursos y sus acciones están más relacionadas pues con los temas de preocupación del marxista italiano Antonio Gramsci, popular en México cuando él estudiaba en la universidad. Todo este estilo eléptico, irónico y romántico se puede decir una forma de distraerse de las circunstancias dolorosas que reportan y protestan. Pero como quiera que sea, sus voluminosos escritos tienen, se puede decir, un propósito como se describe en el libro Nuestras armas es nuestra palabra, donde se copiaron muchos de sus escritos, artículos, poemas, discursos y epístolas. En diciembre del 2004 anunció la publicación del libro Muertos Incómodos, escrita al limón,
con el autor de la novela negra, Paco Ignacio Taibo II, y publicada en el diario mexicano La Jornada. Consistió en 12 entradas donde se hace pues un escrutinio de todo lo que sería la vida política nacional. El libro en un primer momento iba a ser escrito por Manuel Vázquez Montealbán, pero tras la muerte de este en el 2003 ya no fue posible. La publicó en España la editorial Destino en abril del 2005. Marcos pues expresa en sus propias palabras todo lo que va haciendo esta situación, pues en las columnas de tanques en Tiananmen, indígenas en las calles de San Cristóbal, va a ir marcando pues todos esos conceptos en los que se va a ir haciendo todo lo que se ha hecho a nivel de escritos, toda esa sección en la que Marcos en español y traducida en otros idiomas. Filósofo y político de 1992 al 2006, escribió más de 200 ensayos e historias y publicó 21 libros en total, de al menos 33 ediciones, con todo lo que los cuales documentos ampliamente pues sus perspectivas filosóficas y políticas que él hacía. Los ensayos e historias son reciclados en los libros. Tiende pues a preferir las expresiones indirectas. Sus escritos son con frecuencia como especie de fábulas. Algunos son, sin embargo, muy pegados a la vida cotidiana y son directos. En una carta de enero del 2003, que termina con la frase en la vanguardia relacionada con con todo el planeta, Marcos ha dicho: les enseñamos a los niños que hay tantas palabras como colores y que hay tantos pensamientos porque de por sí el mundo es para que él nazcan palabras, que hay pensamientos diferentes, sí, y que debemos respetarlos. Y les enseñamos a hablar con la verdad, es decir, con el corazón. Eso comentaba el subcomandante Marcos. Todo lo que ha sido en cuestión de ficción, uno de sus libros, La historia de los colores, es una historia para los niños que, basada en el mito maya de la creación, enseñanza sobre la tolerancia y el respeto de la biodiversidad. Con Paco Ignacio Taibo II escribió Muertos Incómodos, novela a cuatro manos, publicada por, publicada por Entregadas en el 2005, ya inicialmente en el periódico mexicano La Jornada. Aborda las diferencias entre la urbe y la Ciudad de México y el campo. Nuestras armas, comenta, es la palabra. En el libro Nuestras armas es la palabra está dividido en tres secciones tituladas México sin velos, Detrás de la máscara y Creando memoria. Cada una de las secciones empieza con un segmento de resumen en el contenido de la sección. Los comunicados de México sin velos se enfocan a la dinámica social y política de México, con atención especialmente en las comunidades indígenas de Chiapas. Detrás de la máscara, la otra sección, Marcos va a abordar otra lucha afines a los zapatistas para ir creando, se puede decir, una alianza de libertad entre varias comunidades en el mundo. En la última sección del libro de los escritos incluyen textos de Marcos, pues más creativos en su forma y su contenido, mezclando tanto creencias indígenas como las luchas contemporáneas y explorando en las ideas y principios que sustentan pues los proyectos zapatistas. En total, el libro, que incluye
100 publicaciones del subcomandante Marcos, el libro termina con el epílogo escrito por Ana Carrigan y una sección hecha en cronología sobre Chiapas y escritos por Tom Hans y Enlace Civil. El cuarto libro, que incluye en los textos titulados Nuestros sueños hemos visto, pues en nuestros sueños hemos visto otros mundos, captura cómo Marcos ha ido utilizando vocabularios de sueño para reunir tanto el apoyo a la rebelión zapatista, escrito el 1 de marzo de 1994. Marcos expresa una visión con esas ideas de movimiento zapatista, produciendo pues un sueño colectivo en el mundo diferente al actual, con paz, libertad, justicia, democracia. Este otro mundo es posible a través de la lucha pues colectiva, y es el movimiento zapatista. Sin embargo, algunos académicos critican las ideas del zapatismo y su originalidad, especialmente cómo utiliza ese concepto del sueño. El subcomandante Marcos evita dar respuestas concretas o soluciones, buscando pues despertar políticamente la sociedad, y como señala José Antonio Aguilar Rivera y Marcos Levario Turcot, obtener poder a través de las dinámicas. Por otro lado, Roger Burbach se opone y, en vez de describir como el zapatismo, quiere quebrar los modelos tradicionales en cuanto a los conceptos de la libertad, justicia, democracia. Daniel Nugget y José Johnston argumentan que no son originales, aunque Alejandro Reiter e Irene Muñoz defienden el uso de estos términos, pues argumentando que el subcomandante Marcos y los zapatistas son los que emplean de manera diferente a la ideología dominante. El quinto escrito incluye el texto que tiene como título Votan Zapata o 500 años de historia. Utiliza la figura de Zapata y creencias indígenas pues para trazar la ideología del zapatismo. En este comunicado del día 10 de abril de 1994 y en el aniversario del asesinato de Zapata, Marcos crea una fusión de las ideas mayas, Botan y Zapata. La lucha zapatista es reforzada a través de esa fusión de lo mítico y lo histórico. La lucha de Zapata, quien es un símbolo de resistencia, embarca en una continuidad de lucha de la resistencia indígena que ha llegado a esta estrategia de ese simbólico. También se conecta con algunos académicos que han escrito, como el teatro político académico de Carlos Monsiváis y de Elena Poniatowska y Juan Villoro, discuten el teatro en discurso de Marcos, enfocándose también a la figura de Marcos y el apodo del hombre enmascarado. El discurso también incluye los trabajos de Bobo Strain y Jules Nach, Nukan Hele y James M. Simony. Las conversaciones en estos textos pues van girando el posesionamiento de los zapatistas en Chiapas y del poder de un movimiento. En todo lo que ha sido estas campañas en estos años más recientes, en el 2006, va a ir marcando el 1 de enero del 2006, Marcos, ahora delegado cero, nombrado así, empezó una gira en los 32 estados mexicanos para promover pues otras campañas. En ella busca
escuchar al pueblo mexicano, a los organizados y a los que no están, y a todo aquello que desde abajo y a la izquierda buscan cambiar el actual estado de la sociedad, siempre pues regido por ciertos principios como son el anticapitalismo, la horizontalidad, la equidad y varios más, y el propio movimiento irá pues definiendo en su caminata. La naturaleza de esta iniciativa pues implica distancias entre tres partidos políticos pues más importantes de México y sus candidatos a la presidencia, y dejó claro que todo ese proyecto de construcción de un nuevo país no pasa por el apoyo a tal o cual candidato, sino a la lucha propia. En el proceso electoral ya empezó, y a algunos les va a venir a decir que si lo apoyan, les va a ir resolviendo todo. Nosotros los venimos a decir que no les vamos a resolver absolutamente nada, ni les venimos a traer soluciones, sino problemas, y la invitación de que nos juntemos con los compañeros que se están pues alzando en otras partes del país para construir el nuevo México. Acerca de la clase política, se han mencionado que hoy es dirigido por el PAN, dirigido por la organización de ultraderecha, el Yunque. Es la nostalgia por la guerra de las boletas de elección de 1988 y el cogobierno del PRI. Del PRI y el creador del sistema del partido Estado, el de la imposición de la política neoliberales que ha destruido pues los cimientos de México. Roberto Madrazo, a quien califica de ladrón, vergonzante y criminal. Del PRD, del Partido de los Errores Tácticos que se ha hecho. La imagen de Carlos Salinas de Gortari, construida en lo que en realidad un espejo sobre el presidente Vicente Fox Quesada, que éste ha entregado a los empresarios todo el dinero que se juntó en ayuda para las víctimas del huracán Stan, mientras que la gente humilde todavía estaba esperando. La visita más esperada, sin duda alguna, fue la que se realiza en Tampico, en donde inició un discurso pues diciendo: buenas noches, Tampico, capital del mundo y sucursal del cielo. Queremos pedirles un momento en que abran sus corazones y sus oídos para escuchar la palabra que traemos, subcomandante Marcos. Toda esta situación que vamos a ir viendo, en la que pues toda esta situación del subcomandante Galeano en el 2014, el lunes 26 de mayo del 2014, a las 2 a.m., Marcos apareció frente a algunos medios de comunicación en la comunidad La Realidad, en Chiapas. Ahí anunció el fin del personaje subcomandante Marcos para dar paso al subcomandante insurgente Galeano. El homenaje al zapatista de nombre Galeano, asesinado poco tiempo antes. Más tarde sería publicado en el mismo comunicado en la página web Enlace Zapatista, mediante el comunicado titulado Entre la luz y la sombra. Marcos explica la decisión. Entre otras cosas dice: pensamos que es necesario que uno de nuestros muera para que Galeano viva. La primera aparición pública de Marcos como su comandante Galeano fue el día 10 de agosto del 2014, comunicado sobre los medios de comunicación de paga. Además del pasamontañas, traía un parche en el ojo de pirata. Pues nos vamos a quedar hasta aquí, porque todos los personajes que siempre hemos ido marcando
tienen pues toda esa repercusión a nivel de cómo va cambiando la ideología a través de todos estos movimientos geopolíticos que se han suscitado en la Ciudad de México. Nos quedamos hasta aquí, seguimos hablando de historia de México porque es importante que vayamos retomando pues estas visiones, todas estas pláticas, todos estos personajes que vienen a ir haciendo pues todo ese rompecabezas que siempre queremos armar cuando hablamos de historia y que en este momento estamos hablando de historia de México. Que pasen un día muy agradable y pues esto ha sido todo por hoy.